Una constitución para Chile. Bio Bio, la radio y la Unión Europea en Chile presentan las ideas, las experiencias internacionales y las nuevas tendencias constitucionales para que usted se forme su propia opinión. Bio Bio, la radio. Cobertura total. Muy buenas noches. En esta nueva edición de este programa, Una Constitución para Chile, un programa coproducido por la Unión Europea en Chile y Radio Bio Bio, vamos a hablar del trabajo en la nueva Constitución, sobre la libertad de trabajo y su protección, o el derecho al trabajo y la protección de su ejercicio. Vamos a hablar de organizaciones sindicales, de negociación colectiva, de cogestión, de lo que se ha hablado de las candidaturas presidenciales, del impacto que la organización del trabajo y sus normas regulatorias tiene el trabajo digital, la automatización que se ha producido por las nuevas tecnologías. Nos acompaña esta noche Romina Urzúa, investigadora del Observatorio Nueva Constitución, abogada de la Universidad Católica, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Católica, estudiante de doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha en España y especializada en temas laborales y sobre el derecho del trabajo. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Pablo Bobic, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, en Venezuela, país donde ejerció por 6 años distintas responsabilidades directivas en la administración pública. Desde el año 2003 es parte de la Confederación de la Producción y del Comercio como gerente legal, es máster en materias regulatorias y comunicación estratégica. Ha sido consultor externo contratado por la Organización Internacional del Trabajo. Buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña Néstor Aburto. Buenas noches, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Para conocer más sobre cómo operan las leyes laborales y el rol de los sindicatos, que serán parte de los puntos que se debatirán en el contexto de la nueva Constitución, hablamos con especialistas europeos que hicieron sus recomendaciones. Efectivamente, desde ya los invitamos a que usted participe, lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp, más 569-9200-7888, también en Twitter, @BioBio. Vamos de inmediato, porque en una de las materias que desde ya genera controversias, puesto que para algunos constitucionalistas el nuevo texto constitucional debe ser más explícito sobre el derecho al trabajo, e incluso algunos sostienen que debe estar establecido el derecho, por ejemplo, a huelga. Frente a estas disyuntivas, en Bio Bio, la radio, junto a la Unión Europea en Chile, conversamos con especialistas en derecho laboral, pero también quienes conocen la realidad cultural desde el viejo continente, pero que conocen la realidad cultural en América Latina, incluido Chile, por cierto. Si bien en Europa existen distintos modelos, desde la representación sindical en los directorios, como es el caso de los alemanes, hasta la libertad que tiene cada trabajador para participar en esas organizaciones, quisimos conocer algo más. Para ello, y quien hizo una radiografía de lo que ocurre en el actual modelo chileno, fue el italiano Sergio Basoli, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Bolonia, maestría en Derechos Humanos de la Universidad de Roma, y que ha trabajado asesorando incluso a sindicatos chilenos. Al respecto, Basoli sostuvo que para el debate constitucional se debe entender que el trabajo es un elemento central. Más allá de lo económico, se pone a un nivel de valor ético y social que une y no divide a la comunidad. Pero además agregó que no es solo una cuestión de relaciones, es una base democrática para construir, dice él, consensos y también cohesión social, reducir la desigualdad, y es obviamente uno de los grandes desafíos no solo de Chile, sino en Latinoamérica. Pero hizo una advertencia, Basoli. Ponga atención lo que dice. El sindicato es fuerte, tiene legitimidad en cuanto gane autonomía respecto a los partidos políticos. Había una costumbre en Chile, yo he tenido la oportunidad de conocer distintas generaciones de sindicalistas en Chile, de distintas orientaciones políticas, desde los demócratas cristianos a los socialistas y a los comunistas, gran sindicalistas, pero sí, hay esta necesidad. Claro, él dice que hay que despolitizarlo para poder avanzar, punto que según su declaración es tremendamente importante. El especialista en derecho laboral belga, Jean Binot-Maissy, que es abogado e investigador de derecho de la Universidad de San Luis de Bruselas, en entrevistas también con Bio Bio, apuntó a algunos aspectos. Uno de ellos, explicó la situación de Alemania, pero también dijo que esto debe ir de la mano con la idiosincrasia que tiene que tener cada país. Incluso él menciona que en Bélgica no es igual que Alemania,
por dar varios ejemplos, pero sí en Bélgica se han incorporado todas las leyes sindicales a los mismos sindicatos para que trabajen dentro de las mesas junto al Parlamento. Es el caso en Alemania. En cuanto a Bélgica, los sindicalistas no van a tal lugar para manejar la empresa, pero tienen un papel importante en la dirección del mercado laboral en general para desarrollar las leyes, las reglas del trabajo. Y en cuanto a eso, hay una exigencia de representatividad. Hay un punto que marcan ambos. ¿Qué pasa con los funcionarios públicos? Dice que ese es un tema o una temática que tiene que ser incorporada también dentro del mismo debate para que esto quede total y absolutamente repuesto. Tomás. La primera pregunta que podemos hacer es que, como primera aproximación, ¿no? ¿Qué debe consignar una constitución básicamente, lo primero en materia laboral? Hacemos la pregunta a Romina Urzúa. Bueno, yo creo que una constitución, o nuestra constitución en el debate, tiene que contemplar, a mi juicio, los derechos básicos que ha establecido la propia Organización Internacional del Trabajo. Es decir, libertad sindical entendida con sus tres pilares: sindicato, huelga, negociación colectiva. Y también otras dos patitas que ha hablado también la Organización Internacional del Trabajo, que es la abolición del trabajo infantil y la abolición del trabajo forzoso. O sea, eso es, a mi juicio, lo básico que debería tener una constitución en términos o en derechos fundamentales laborales específicos. Pero las constituciones comienzan, la primera frase es libertad o derecho al trabajo. ¿Libertad o derecho? Yo considero que derecho al trabajo debería ser un derecho fundamental. O sea, se parte con esa definición, ¿no es cierto?, en las constituciones normalmente. No necesariamente, porque, como usted bien lo dice, efectivamente hay constituciones que establecen como un derecho fundamental el derecho al trabajo. De hecho, en la Constitución del 80, si uno analiza las actas del constituyente de la época, había parte de los constituyentes que querían poner el derecho al trabajo y se daba una definición de que decir derecho al trabajo necesariamente implicaba la obligación del Estado de proveer el trabajo. Sin embargo, se ha entendido que también el derecho al trabajo es un sentido mucho más amplio como derecho fundamental, en el sentido de que hablar un trabajo decente, trabajo digno, o sea, cuestiones mínimas de la calidad del trabajo por sobre garantizar el proveer de un trabajo. Pablo Bovich, ¿qué debiera decir una constitución así, como primera aproximación sobre el derecho laboral? Sí, yo concuerdo un poco con Romina. Pienso que el trabajo es el centro y finalmente tiene que tener contemplado... a mí esta diferencia entre derecho y libertad me parece que puede ser bastante filosófica, pero finalmente es importante que las personas tengan derecho al trabajo, pero la libertad significa la libertad para trabajar o no trabajar y, en el fondo, evitar el trabajo forzoso. Es uno de los conceptos que, por cierto, también establece la OIT, y justamente uno tiene el derecho. Ahora, yo pienso que una constitución tiene que establecer también el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la sindicalización, y también tiene que establecer la libertad de asociación como un principio muy importante, que está muy de la mano de lo que es la libertad sindical. La OIT establece convenios internacionales como el 87 sobre la libertad sindical o el 98 sobre negociación colectiva, pero la base de ambos convenios parte por la libertad de asociación, que es una libertad para ser parte de un sindicato, por ejemplo, o para no ser parte. Y eso es muy importante porque es la base de lo que es los derechos de las personas, que yo creo que siempre deben ser respetados. Eso creo que es lo esencial. Con respecto al derecho al trabajo, quiero insistir con eso porque muchas personas dicen, bueno, si se establece el derecho al trabajo, yo tengo que tener un trabajo. En cambio, la otra interpretación es, no, es la legislación que protege el trabajo, que no es lo mismo. Claro. Hay que entender necesariamente como que el derecho al trabajo es legislación que protege la actividad laboral más que una persona tenga un empleo. ¿Eso necesariamente? O sea, de hecho, respecto de la regulación que nuestra actual Constitución tiene de la libertad de trabajo, el 19 número 16,
hay interpretaciones que también implican que el derecho protector, que es como el principio protector del trabajo, está dentro de la libertad de trabajo, o sea, es decir, que es la base de cómo todo el mundo interpreta las normas laborales. Es decir, si tengo la duda de una norma más o menos favorable al trabajador, la interpretación, porque el Estado parte de la base que la relación laboral es una relación entre desiguales, a pesar de ser entre privados, tiene que el Estado igualar esa diferencia. Y para ello tiene un ordenamiento laboral que lo iguala. Entonces, en ese sentido, el derecho al trabajo, o incluso se podría consagrar como un principio o un derecho, el principio protector laboral. Estamos hablando de una parte nomás, porque resulta que la informalidad laboral es gigantesca y se ha ido además incrementando en el país, no ha disminuido. De hecho, y no es del último tiempo, uno podría decir, no es que es la pandemia, no es que, qué sé yo, el estallido social, no, venía de antes, incluso bajo el gobierno de Bachelet II se incrementó la informalidad laboral. Entonces resulta que estamos hablando solamente ahora respecto a aquellas personas que tienen una relación laboral formal, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, las constituciones no hablan nada del derecho del trabajo informal. Lo que pasa es que... Salvo normas generales, pero eso es otra cosa, estamos hablando del derecho laboral. Lo que pasa es que también hay que ser conscientes de que la Constitución no es, entre comillas, la ley. La ley regula el caso a caso. Probablemente la ley va a ser la llamada a regular la subordinación, que se entiende por subordinación y independencia, que es el elemento delimitador del derecho del trabajo y de lo que es una relación formal versus una relación civil cotidiana. Entonces, yo creo que también uno no puede pretender que la Constitución o a través de la Constitución se van a regular el caso a caso. La Constitución va a ser este gran marco que regula principios, derechos y que informan el resto del ordenamiento jurídico, pero el caso a caso va a estar la ley la que va a tener que regular ese tipo de situaciones, que se entiende por subordinación y dependencia, que se entiende por trabajo formal, informal, etcétera, que se entiende por contrato de trabajo. ¿Debiera la Constitución establecer normas generales o establecer la puerta, dar lugar a que haya una posibilidad de establecer normas distintas para grandes y pequeñas empresas? ¿O tiene que ser todo igual? No, yo creo que la Constitución tiene que establecer un marco general y efectivamente hay que recordar que la Constitución tiene eso como labor, establecer principios generales. No es la idea, no es la intención y probablemente sería un error sobre regular en la Constitución, porque entre otras cosas estaríamos coartando el derecho posterior de los legisladores de justamente avanzar en cada uno de estos principios. Yo creo que no es buena las diferenciaciones salvo principios generales. Por ejemplo, el principio de no discriminación. La no discriminación arbitraria está establecido generalmente en las constituciones, también en la Constitución de Chile se puede establecer y está establecido actualmente. Y esas son las bases que tienen que ser posteriormente desarrolladas a través de leyes y que permitan efectivamente atender las situaciones de aquellas personas, empresas que estén en minusvalía respecto al resto en la sociedad. El trabajo tiene una función fundamental en la producción y en la actividad económica del país. Y resulta que vivimos una economía globalizada. Y por lo tanto, aunque hay normas internacionales, OIT, etcétera, 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 eso puede ser eventualmente una quimera en el sentido de que todos la respeten. Porque hay países que son fuertes productores, que tienen una gran presencia internacional en cuanto a su producción, a su capacidad económica, que yo nunca le he escuchado una huelga. A los chinos no se lo he escuchado jamás, digamos. Entonces, ¿qué es esto? Para que entiendan nuestros auditores, ¿nosotros aplicamos normas y otros no las aplican y hay que competir con ellos? Yo creo que también hay que distinguir porque... o sea, en Cuba tampoco, he visto nunca una huelga. Y en otros países también. Y en otros países. Pero estoy hablando, claro, pero China, porque son países que tienen una presencia económica muy importante. Yo creo que hay que distinguir porque efectivamente vivimos en una economía globalizada, pero incluso ahora los mismos tratados de libre comercio tienen cláusulas laborales que tienen que respetar los países, etcétera. O sea, el tema laboral o la centralidad del trabajo... Pero los chinos, perdón. Es que bueno, los chinos
es una situación, pero no sé, Son por muy ejemplo... importantes, ¿eh? No estoy hablando de cualquier país. Claro, pero por ejemplo pongo el ejemplo de Canadá, que yo viví en Canadá y conozco de cerca la realidad. Los sindicatos son fuertísimos en Canadá versus Estados Unidos, que probablemente casi no existen. Entonces, que fueron fuertísimos, han ido decayendo. Claro, por ejemplo, los sindicatos en Estados Unidos, los sindicatos, no sé, de profesores, como de gremio importantes o profesionales, eran casi intocables, eran un poder más. Industria automotriz. Exacto. Entonces, ahí uno se da cuenta que, en definitiva, el tema de la sindicalización también alude mucho a la idiosincrasia de un país determinado. Países como Canadá tienen sindicatos fuertes y nadie cuestionaría, por ejemplo, que no exista el diálogo social entre la empresa, el sindicato y los trabajadores. Y muchos trabajadores prefieren, por ejemplo, no sindicalizarse para poder acceder a cargos más altos al interior de la empresa. Se habla de libertad y de libertad de asociación. ¿Eso tiene límite? Hago esta pregunta en el sentido, un trabajador puede sindicalizarse o no, pero esto puede ser también entendido en el sentido que puede haber muchos sindicatos al interior de una empresa. ¿Eso tiene límite o no debiera tener límite? No, bueno, una cosa antes, Tomás, yo quería comentarte el tema de la OIT. Sí. Chile tiene 63 convenios ratificados a la OIT. En Latinoamérica somos campeones mundiales en ratificación de convenios de la OIT. Yo he estado en 13 conferencias internacionales del trabajo consecutivas y en todas las conferencias veo cómo los países latinoamericanos ratifican nuevos convenios. Los países europeos y los países más desarrollados no lo hacen. De hecho, si observamos la ratificación de estos países versus la ratificación de los países latinoamericanos, es impresionantemente distinta la cantidad. Latinoamérica ratifica muchos convenios y, sin embargo, las condiciones laborales en estos países más desarrollados no son las condiciones que tenemos en nuestros países latinoamericanos, que somos muy dados a ratificar convenios y yo creo que en muchos casos tratar de ser un poco voluntaristas. Obviamente todos aspiramos a una mejor calidad de vida y mejores derechos para los trabajadores y mejor relación al interior de los países y con las empresas. Pero esto no se soluciona solo regulando, no solo ratificando, esto se soluciona dialogando, generando un ambiente y un entorno para que eso ocurra. Respecto a la libertad de asociación que tú comentas, yo creo que es un principio, es un derecho. Yo no sé si es necesario regularlo en exceso. Creo que es importante que tenga la posibilidad, lo que decía antes, de asociarse a la persona o no asociarse, y que eso no le signifique una retaliación laboral ni tampoco una imposibilidad de conseguir un empleo. Ese yo creo que es el límite natural. Los demás límites siempre son más complejos, porque ahí sí se topan probablemente con lo que es la libertad sindical, que es el derecho que tienen los sindicatos a formar la cantidad de sindicatos que consideren. Obviamente, a veces sean situaciones excesivas, pero esas situaciones yo creo que hay que dejar a la autonomía sindical un espacio en ese sentido y forzar espacios y generar espacios de diálogo social que permitan que las relaciones fluyan de la mejor manera. O sea, la idea es que puede haber la cantidad de sindicatos que quieran al interior de una empresa con un mínimo, pero el mínimo siempre es muy bajo. Eso es... O sea, en rigor se puede. Nuestra legislación actual efectivamente tiene quórum mínimo, De hecho, etcétera. hay empresas que tienen muchos sindicatos, incluso, no lo sé, pero me lo han comentado, que están negociando siempre. Porque son tantos que siempre hay alguna negociación en curso. Entiendo que eso es así. Pero lo interesante, y yo creo que también va a ser una discusión legal, no constitucional, legal, posterior a cuando ya se formen las bases laborales de la nueva Constitución, el tema del sindicato más representativo, es decir, el poder que va a tener aquel sindicato más representativo al interior de una empresa para, por ejemplo, poder negociar entre comillas, a nombre de todos, y que el efecto de lo negociado sea un efecto erga omnes. O sea, es una discusión que se puede dar y que va a ser súper interesante, justamente para evitar tener estos sindicatos de 8 personas que realmente su poder de negociación es inexistente. Estamos hablando de sindicalización, de negociación colectiva. 2 preguntas. En el mundo privado, como que no hemos dicho nada, pero como que se entiende mundo privado. ¿Y el mundo público? Primera pregunta. 2, ¿negociación colectiva al interior de la empresa o interempresa?
por rama, como se ha dicho por muchos. ¿Qué opinan ustedes? Respecto a los funcionarios públicos, yo creo que el funcionario público debería tener todos los derechos laborales específicos, es decir, libertad sindical, negociación colectiva y huelga. Aparte que es, entre comillas, es absurdo desconocer una realidad, que al final el funcionario público es el que más negocia y el que más se asocia. Entonces, al final, el no consagrarlo constitucionalmente es hacer caso omiso a lo que pasa en la práctica. Y respecto... ¿Hay igualdad entre...? Porque se establece desigualdad, sí, claro, pero cuando... Para el registro, estoy poniendo cualquier ejemplo, para el registro civil yo tengo la impresión que tienen más poder los trabajadores que el señor que dirige el registro civil, porque quedan todos los chilenos sin sus documentos, digamos. Entonces, da la impresión que tienen un poder muy grande algunos sindicatos del sector público. Pero ahí también está el concepto de servicios mínimos. Y el político... no, que eso no funciona. O sea, depende. No, pero no, en el registro civil no funciona, por ejemplo, no. Pero porque no está regulada la huelga en el servicio público. Entonces, como es informal, entre comillas, no hay ninguna regulación, ningún límite. Pero el político va a tener la responsabilidad. El político quiere salvarse él con los votos, que esto funcione, da cualquier cosa. La plata no es de él tampoco. Es de todo, al final. Sí, es de todo. Sí, pero de él casi nada. Entonces, ¿existe la posibilidad de que ahí haya negociaciones que establezcan un justo medio cuando son ellos los que negocian, el señor que está de turno ahí? El registro civil no es de él. No, por supuesto. O sea, en definitiva, no. O sea, en estos momentos los funcionarios públicos tienen, incluso en algunos sectores, mejores sueldos que el sector privado, hoy en Chile. Sí, pero el costo político que puede tener para el señor del registro civil, que si bien el registro civil no es de él, el costo político puede ser Por eso digo importante. que debería estar dispuesto a entregarlo todo. Ese es el tema, esa es la pregunta. Justamente, ahí está. Sí, O sea, por eso que digo, la negociación en el sector público tendría que ser entonces equivalente al sector privado o no. Porque parece que son realidades un poco distintas. O sea, tienen regulaciones especiales el sector público. Ahora no tiene ninguna, digamos, porque no se permite. Pero... Por supuesto, pero a lo que voy es que una cosa es garantizar el derecho, sin perjuicio que los derechos fundamentales también son derechos, no son derechos absolutos, tienen límites, todos los derechos fundamentales. Por lo tanto, se puede regular, probablemente a nivel legal, no constitucional, los límites a la libertad sindical. Sí, yo comparto que el Estado probablemente, y así lo he visto con los sindicatos, el sector privado, con la CUT, con las distintas organizaciones con las que he trabajado en el tiempo, es uno de los peores empleadores, probablemente el peor empleador, porque cumple muy pocas de las condiciones que se establecen para el resto de los chilenos que trabajan en el sector privado. Por tanto, efectivamente, yo creo que estos trabajadores están en desmedro respecto al resto. Ahora, respecto a los límites, la huelga no es un derecho absoluto, por cierto. Es un derecho relativo, tiene como límite otros derechos fundamentales. Y en el caso del sector público, donde se atienden situaciones que tienen que ver con servicios mínimos para el resto de la población, no pueden ser las mismas condiciones que en una empresa del sector privado. Por tanto, es importante regularlo, es importante legislarlo. Esto no es un tema, por cierto, creo yo, para la Constitución. Sí puede ser para la Constitución, por ejemplo, establecer en positivo la existencia del derecho a huelga, como se establece en otros países latinoamericanos y de Europa. Pero no regular en qué consiste la huelga, cuáles son las limitaciones de la huelga. No obstante, en lo legal, concuerdo con Romina, efectivamente es importante, y para el sector público muy importante, que esto esté legislado, que esto esté regulado. Hoy en día funciona de manera bastante anárquica, los paros son un hecho, ocurren permanentemente, y sin embargo esto no tiene un límite, no está acotado, y efectivamente no es bueno ni para los trabajadores del sector público probablemente, tampoco para las personas que somos usuarios de los servicios públicos. Por tanto, hay un gran vacío allí que hay que regular. A propósito del sector público, ¿debiera haber derecho a sindicalización, por ejemplo, en Carabineros? Yo creo que la limitación de los derechos laborales en Fuerzas Armadas y Policía, eso es absolutamente legítimo. O sea, yo creo que no debería... No, en Carabineros no. Pero en Gendarmería sí. ¿O no? Es que, también un organismo armado, jerárquico. No, yo creo que al final es la misma lógica, Fuerzas Armadas, Carabineros en Gendarmería hay sindicatos, ¿no? Claro, porque es un híbrido distinto a las policías en términos legales también. Incluso a nivel internacional, ¿no? Los Exacto. Convenios de la OIT también excluyen ciertas situaciones. La libertad sindical del convenio 87, el derecho a la negociación colectiva del convenio 98,
tienen un convenio distinto, que es el 151, por ejemplo. Por tanto, se entiende que el sector público, que la fuerza pública, que las Fuerzas Armadas pueden tener condiciones distintas y es efectivo que para los estados es necesario que eso ocurra. Por tanto, estos no son derechos ilimitados. Como dice Romina, los derechos tienen límites y los límites generalmente son otros derechos que hay que resguardar y que son de toda la sociedad como un todo. Salario mínimo. ¿Debiera establecerse un principio en la Constitución o no? No, yo creo que el salario mínimo no es un tema para la Constitución. No lo he revisado en legislaciones comparadas. Yo he estado revisando varios estudios sobre esto, incluso uno muy interesante que se hizo recientemente en la Universidad Diego Portales, que comparó 192 países, la regulación constitucional en lo laboral en esos 192 países, y ninguna contempla este tipo de ideas, digamos, de salario mínimo. Eso generalmente se regula por ley y es lo que se estila por lo menos a nivel internacional y parece que así debiera seguir siendo. Pero sí se regulan ciertos principios, por ejemplo, ya el derecho, o sea, el principio de dignidad o la remuneración justa o la justa retribución, son conceptos que se regulan constitucionalmente, de todas maneras, pero que de todas maneras no le dan un marco tan exigente como un sueldo mínimo, porque probablemente las constituciones son de largo aliento versus la ley que cambia. No digo establecer un sueldo mínimo, sino que haya una referencia a un sueldo mínimo. En general existen referencias a justa retribución o justa remuneración. De hecho, en las mismas actas del constituyente del 80 se discute sobre el concepto de justa retribución. La limitación al derecho a huelga. Hago esta pregunta porque en algunas constituciones se establece la posibilidad de negociación colectiva, pero con un arbitraje obligatorio. Sí, no, es una discusión probablemente interesante en el punto de vista. El proyecto Bachelet lo establecía, por eso hago la pregunta. Sí, el proyecto de constitución de Bachelet, ¿no? Yo lo que he visto, justamente para dar un comentario sobre eso, es que la mayor parte de los países, o sea, una parte importante de países, de estos 192 que mencionaba, no todos, la mitad o menos, contempla el derecho a huelga en positivo, como un derecho que debe existir. Luego, la referencia de cómo se desarrolla está en las leyes. Por tanto, la referencia existe, digamos, la referencia al derecho a huelga está. Eso es lo que yo puedo observar al respecto. Pero también es importante saber que cualquier regulación, inclusive, por ejemplo, poner una norma sobre arbitraje obligatorio, implica también reforzar el aparato estatal, porque vamos a tener una dirección del trabajo absolutamente colapsada que tiene que hacer de todo, desde calificar servicios mínimos de rubros que ni siquiera conoce la dirección del trabajo. O sea, tiene que calificar cuántos pilotos se necesitan de una línea aérea, saber si un empleador es una unidad económica y además tiene que calificar. Entonces, también tenemos que saber que cualquier legislación también implica o modernizar el Estado o implica poner recursos para que esas leyes efectivamente se puedan llevar en la práctica. Interesante. Modernizar el Estado significa cambiar normas laborales a lo mejor para el Estado. Yo hago esta pregunta porque el tema de la modernización del Estado viene dando vuelta hace rato. No se dice nada. Actualmente no se está hablando. Se viene hablando hace rato, pero en el proceso constituyente, por ejemplo, se ha hablado muy poco. Los candidatos presidenciales están hablando poco. ¿Es una oportunidad esto para modernizar el Estado también desde el punto de vista laboral? Mira, voy a dejar la pregunta planteada porque tenemos que ir a las noticias. Volvemos en un instante. Conozca las ideas y proyectos que forman parte del debate para la nueva Constitución. Bío Bío, la radio, junto a la Unión Europea en Chile. Que ayer bajaron esto. Hay parlamentarios opositores ahora que están cuestionando
Participe con mensajes de texto, audio y video al WhatsApp BioBio más 569-9200-7888. Modernización. Conversamos con Romina Urzúa, con Pablo Bovich, en la Constitución que se redacta, qué va a pasar con las leyes laborales. Y antes de ir a la pausa, dijimos, bueno, pero se habla mucho de modernización del Estado y esto tiene que ver con normas laborales también. ¿Qué pasa con el Estado y las normas laborales? ¿Qué debiera cambiar en materia laboral para modernizar el Estado? Es complicada la pregunta. Pero algunos tips. Yo creo que tiene que haber algo básico en el Estado que es la primacía de la realidad. O sea, en el Estado chileno lamentablemente se contrata de diferentes formas sin perjuicio que en la práctica, por ejemplo, la contratación a honorario, que supuestamente es para servicios que son transitorios y en la práctica van año a año renovándose esos honorarios o esas contratas. Entonces, al final se tienen distintos tipos de contrato de trabajo del servicio público, distintas legislaciones y al final hay se vulnera el derecho del funcionario público y desincentiva la eficacia del funcionario público. Entonces se genera con esta multiplicidad de legislación o de regulación que entre comillas es absurdo, pudiendo regularse de una única forma, quizá igualarse de cierta forma con la realidad del mundo privado en ciertas regulaciones. Pero eso no lo va a aceptar nadie, porque el funcionario público prácticamente no se puede ser despedido. Y en el mundo privado sí, o sea, no. Pero efectivamente tiene otras normas otras normas respecto de cómo se terminan los contratos del funcionario público, estamos claros. Pero estamos en un momento en que tenemos que replantearnos replantearse todo. A mí se me ocurre por mi parte, yo creo que la dirección del trabajo, por ejemplo, debiera ser una discusión que se ha tenido muchos años, más autónoma. Una dirección del trabajo que efectivamente sea más profesional. Porque este juego político donde el director o directora del trabajo cambia. De acuerdo a la distinta... ¿No se ha nombrado por el gobierno de turno eso? Yo creo que sí, yo creo que debiera ser, digamos, un cargo efectivamente más autónomo, que efectivamente tenga una carrera pública, una carrera en la administración pública, que tenga una capacitación tanto el director como los funcionarios de la dirección del trabajo más continua, es decir, mejorar las condiciones para que efectivamente estas personas tengan cierta autonomía para, en el fondo, cumplir su labor fiscalizadora y básicamente sus inspecciones. Yo creo que eso sería un gran cambio. Ahora, obviamente, en una entidad como la Dirección del Trabajo, que es tan grande, con tantos funcionarios y con tantos intereses que se han creado en el tiempo, es complejo. Pero creo que bien vale la pena, para buenas relaciones laborales desde el punto de vista de modernización del Estado, abordar esta discusión. Es una discusión importante, sobre todo si queremos generar confianza en el papel, el rol del funcionario público y en este caso el rol del fiscalizador o el inspector. Yo tengo la impresión que las leyes, los sistemas legislativos, los congresos se van quedando atrás porque el mundo avanza rapidísimo. La tecnología es una cosa impactante y nosotros nos vamos acostumbrando a la tecnología, pero cuando pensamos, bueno, pero ¿cuándo salió esto? No hace tanto tiempo y ya estamos acostumbrados y bueno, en materia laboral, el derecho, el trabajo a distancia, la automatización, la capacidad, por ejemplo, de máquinas de, voy a poner entre comillas esto, tomar decisiones y por lo tanto enormes empresas con pocos trabajadores y ya la toma de decisiones por parte de las máquinas y no de los trabajadores. ¿Cómo debiera esto contemplarse en una constitución? Porque esta es la nueva realidad. Yo no sé si eso, no sé si eso se puede regular a nivel como constitucional. No sé si regular o decir algo, o no decir nada. Es que no sé cómo podría decir, cómo podría regular. ¿Esto requiere nueva regulación? ¿Requiere nuevas normas?
No necesariamente, porque si también tuviésemos un diálogo al interior de la empresa mucho más fluido, probablemente donde no se satanice ni al sindicato ni la negociación colectiva, etcétera, claramente sería mucho más dinámica la realidad laboral y por lo tanto más dúctil a estos cambios que probablemente implicarían capacitar a los trabajadores porque hay ciertos puestos de trabajo que se van a eliminar o que van a dejar de existir, etcétera. O sea, yo creo que si existiera un diálogo efectivo al interior de la empresa o interempresa, efectivamente se podría hacer una política laboral mucho más dinámica. Sí, yo te agregaría algo, Tomás. Yo creo que no es un tema para la Constitución, salvo lo que hemos dicho. Hay principios generales que son los que van en la Constitución. Y esos principios generales tienen que abordar las distintas situaciones, incluyendo estas nuevas que están surgiendo. Yo recuerdo el año 2018 se hablaba a nivel internacional y nosotros participábamos en algunos foros sobre el futuro del trabajo. Y el futuro del trabajo se esperaba que llegara pronto a Latinoamérica y pronto a Chile. Bueno, llegó de inmediato y con la pandemia todo se aceleró. Ahora, el año 2019 se implementó ya en Chile una ley de teletrabajo, por decir algo que ya avanzó. Ahora, esta ley de teletrabajo llegó justo en el momento previo a la pandemia. Por tanto, en la pandemia se pudo implementar este trabajo a distancia. Ahora, hoy participamos desde hace ya un tiempo como confederación de distintas mesas de trabajo con la Dirección del Trabajo, justamente buscando perfeccionamientos y con los sindicatos buscando perfeccionamientos frente a situaciones que ellos estiman, los sindicalistas, que vulneran sus derechos. Por ejemplo, que no se paguen los costos de conexión, el mobiliario necesario, las condiciones que corresponden. Bueno, nosotros como confederación efectivamente apuntamos a que las empresas efectivamente cumplan con aquello, entendemos que la mayoría lo hace, pero bueno, si hay cosas que hay que ajustar, hay que ajustar. Ahora, desde el punto de vista de plataformas digitales, que es el otro gran tema, también hay una mesa que está regulando esto. Hace un año preparamos un informe tripartito, también con la Subsecretaría del Trabajo, que abordó la experiencia internacional, distintos países, y propusimos ciertos marcos mínimos, porque más allá de entrar la situación de si es una relación laboral bajo subordinación y dependencia, por ejemplo, o no lo es, lo que sí establecimos es que ciertos mínimos comunes deben de estar. Por ejemplo, todos los trabajadores, independientemente de la relación de subordinación y dependencia, o que trabajen en una o varias plataformas por momentos o fines de semana, por ejemplo, deben tener protección social. ¿Por qué? Porque en el fondo están expuestos a accidentes, están expuestos a situaciones. Eso lo acordamos perfectamente conversando. Entonces, lo que yo me he dado cuenta en mi experiencia trabajando en distintas mesas en estos temas, es que generalmente con los sindicatos, con el gobierno, con los gobiernos distintos, se llega a acuerdo muy rápido cuando estos temas se abordan. Ahora, efectivamente, la legislación siempre va por detrás de los cambios y eso es inevitable. ¿Participación de trabajadores en directorios, Romina? Bueno, en mi opinión, yo creo que efectivamente se necesita democratizar, entre comillas, la empresa. No sé si efectivamente se puede tomar decisiones, o sea, que los trabajadores tomen decisiones de características como en la administración de la empresa, pero sí podrían tener un voto en aquellas políticas empresariales, por ejemplo, despidos masivos, o sea, que tengan implicancia directa en los trabajadores. Pero probablemente un sindicato, por muy representativo que sea, no sé si tiene mucha injerencia en una gran inversión que va a hacer la empresa. Probablemente en ciertos temas de administración, no sé si es competente que una organización sindical o los trabajadores tengan dicha opinión, porque probablemente tampoco tienen el nivel de expertise para ello. Gabriel Boric propone equiparidad en los directorios. Nosotros lo que hemos hecho en la Confederación es justamente analizar la experiencia europea. Con los europeos nos hemos juntado al menos 2 o 3 veces en asesoría que nos están brindando al sector empresarial en los temas laborales particularmente. Y hemos estado revisando la experiencia de España, de Italia, de Alemania, por cierto, país que tiene este modelo de cogestión. Pero claro, uno observa incluso dentro de Alemania, como puede observar en otros países de Europa, distintas realidades, distintos tamaños de empresas, distintas situaciones. Y una de las cosas que nos quedamos, como indicaba el experto europeo que estuvo invitado justamente en el Basoli, que estuvo invitado a este programa la vez pasada, no son replicables las experiencias. Cada país es distinto
Y efectivamente es bueno entender la lógica de por qué se han organizado ciertas maneras, por qué hay esa cogestión en cierto nivel, en cierto tipo de empresa, y por qué no ocurre en otros países, para tomarlas como referencia y efectivamente tomar como país la decisión que estimemos es mejor para los trabajadores y para las empresas. Para aclarar, se ha comentado que en Alemania existe una cogestión y otros han dicho que simplemente es un órgano consultivo. ¿Cuál es la verdad? Bueno, hay un tema conceptual que yo finalmente tampoco quiero, no soy académico para establecer ese nivel de precisión. Yo entiendo que en todo caso lo que se pretende en Alemania, en algunos casos, cierta participación de los trabajadores en los directorios de las empresas, en algún nivel de esos directorios, no en todos los niveles, en algún nivel nada más. Y eso también depende del número de trabajadores de esa empresa, por tanto no corre para todas las empresas de manera igual. ¿Participación en las utilidades, Romina? Yo creo que, o sea, de hecho la gratificación, si efectivamente funcionara en rigor, es participación en las utilidades. El problema es que el cálculo de las remuneraciones en la práctica se hace considerando la gratificación. Por lo tanto, en la práctica no se cumple con el objetivo que originalmente tenían las gratificaciones legales. Y yo creo que efectivamente debería haber una participación efectiva de las utilidades, porque la fuerza de trabajo es quien hace crecer la empresa. ¿Debiera estar contemplado a nivel constitucional? No sé si a nivel constitucional, más allá, insisto, de que estos principios generales respecto de trabajo decente y respecto de principios que funden el derecho al trabajo en base a la dignidad humana. Volviendo a la negociación colectiva, perdón. Sobre ratificaciones lo hemos estado observando también. Hay un proyecto de ley en el Congreso que está avanzando, está en segundo trámite, va a pasar a segundo trámite, está en la Cámara de Diputados todavía, del diputado Tucapel Jiménez. Y justamente lo que nosotros hemos estado observando es buscar una fórmula que aborde las distintas situaciones, cómo distintas son las empresas y los sectores. Y es difícil, sobre todo porque la gratificación, como está concebida hoy en el Código del Trabajo, ya está internalizada por los trabajadores. Y a los mismos trabajadores, cuando se les pregunta si estuvieran dispuestos a jugarse, digamos, a que toda la repartición depende de que la empresa tenga utilidades, no les hace mucho sentido porque ya está internalizado ciertos costos. Ahora, efectivamente hay que avanzar en un formato que probablemente una más el esfuerzo de los trabajadores con los resultados de la empresa. Y en eso, efectivamente, hay un camino de perfeccionamiento y ese proyecto de ley hace ciertas propuestas que nosotros pensamos, viendo la experiencia comparada, que todavía es excesivo los porcentajes que se presentan a utilidades, los cambios que se generan, pero hay un camino para efectivamente encontrar una fórmula que sea más cercana a lo que es el deber ser de las gratificaciones, manteniendo la estabilidad y tranquilidad tanto para los trabajadores como para las empresas que las pagan. Se me quedó algo en cuanto a negociación colectiva, algo en el tintero. ¿Negociación colectiva por rama? Yo creo que es una buena herramienta la negociación colectiva por rama, pero insisto con el concepto del sindicato más representativo, porque probablemente es la herramienta para poder tener este tipo de herramienta de negociación por rama. Y en una economía tan concentrada como la chilena, donde las empresas mayores pueden ofrecer mejores condiciones que las más pequeñas, ¿no significaría esto un incentivo a una mayor concentración? En el sentido de que se logre una negociación que algunos no van a poder cumplir nomás. Es una de las críticas que se ha hecho, por eso hago una pregunta. Pero es que en general la experiencia comparada en cuanto es que el nivel de concentración en Chile no es comparable. No, sin duda, pero en definitiva la negociación por rama también hay que entenderla que no pretende o no busca en la práctica regular como si todas las empresas del rubro fuesen iguales. Pone un piso y ese piso en general responde a parámetros que son razonables en virtud del giro de cada una de esas empresas. Sí, nosotros también lo estamos viendo al interior de la CPC, lo estamos viendo incluso en un espacio que tenemos de un foro de trabajadores y empleadores, donde participan 3 de las 4 centrales de trabajadores, pymes y todas las grandes empresas, y efectivamente es un tema que no excluimos. En el ámbito constitucional, como está hoy en la Constitución, se privilegia la negociación a nivel de empresa. Y eso efectivamente probablemente sea motivo de discusión porque tiene una prioridad que no es común en las constituciones a nivel comparado. Eso sí es un tema. Ahora, si es la mejor negociación la ramal o es la negociación a nivel de empresa, es bien discutir en la experiencia comparada.
Y hay experiencias mixtas, donde hay también negociación ramal y también hay negociación que después se hace a nivel de empresa. En cuanto al sindicato más representativo que tú decías, Romina, yo creo que es importante el concepto quizá, pero una de las preocupaciones que hemos tenido en Chile en el tiempo es la discusión sobre la titularidad sindical. Claro. Esa discusión estuvo en la pasada reforma laboral y yo creo que parte de la libertad de asociación relevante es que efectivamente cualquier persona, el derecho a la negociación colectiva sea de los trabajadores, siga siendo de los trabajadores, con el sindicato preferentemente por ¿cierto? Pero también con las personas que se quieran organizar para tal efecto. En Chile la experiencia con los grupos negociadores, que a veces es tan discutible y tan fuente de tanta polémica, es muy menor. Yo veía las cifras hoy de la Dirección del Trabajo. Son muy pocas las negociaciones con grupos negociadores. Sin embargo, se respeta la libertad de asociación, la libertad sindical, y esto yo creo que es caso a caso. Efectivamente, es fantástico para una empresa, sin duda, una gran empresa, poder negociar, en vez de con múltiples sindicatos, como decías tú, Tomás, 50, 60, 70 sindicatos dentro de una empresa, tener un sindicato representativo que efectivamente aborda distintas situaciones y con el cual se pueden establecer las condiciones de mutuo acuerdo. Fantástico, ese es el óptimo deseable. Ahora, lamentablemente no siempre se consigue esta atomización que se da con cierta naturalidad. No obstante que se han hecho múltiples esfuerzos en el tiempo para apuntar a sindicatos más fuertes, la atomización sigue prevaleciendo en Chile. Cuando se producen dificultades, intervienen los jueces y viene la justicia laboral. ¿Qué debería, si es que debería, la Constitución en materia judicial laboral establecer o nada, o algo? Romina. Yo creo que la reforma procesal laboral fue un gran avance versus como el sistema antiguo, en que eran juicios que podían durar en segunda instancia hasta 10 años, y el dicho de que la justicia tarde no es justicia. Yo creo que en ese sentido la reforma laboral o procesal laboral fue un gran avance, además de la especialización de los jueces, pero como toda reforma es perfectible, y en este sentido tenemos que asumir nuevamente que si queremos jueces más especializados, más rápidos, más completos en cuanto a la forma de impartir justicia, necesitamos recursos. Y eso probablemente sí va a ser una discusión importante en cómo robustecemos ciertas instituciones en la Constitución, sobre todo al Poder Judicial. Sí, yo pienso que más que una justicia, una referencia precisa a la justicia laboral, la Constitución generalmente tiene una referencia a la justicia en general. Y yo creo que esa es la referencia que tiene que seguir existiendo a nivel constitucional. Concuerdo con Romina que siempre se pueden fortalecer las capacidades, pero la reforma del procedimiento laboral que existió hace unos años atrás fue un tremendo avance y digamos, las cifras están a la vista, digamos, se descongestionó muchísimo. Ahora, claramente hay ciertas áreas donde todavía probablemente estamos al debe. En el tema previsional entiendo que todavía hay una cierta sobrecarga y allí efectivamente probablemente se puede ayudar un poquito más con más recursos y capacidades. Sí, pero yo me hago una pregunta. Es una justicia que no tiene doble instancia, por ejemplo, que es un principio en el derecho procesal fundamental. O sea, más aún si la primera instancia son jueces, son tribunales unipersonales. Bueno, es una discusión doctrinal profunda, porque en definitiva la doble instancia implica necesariamente una protección necesaria para el cumplimiento del derecho al debido proceso. Probablemente si pusiéramos más recursos en el Poder Judicial, deberíamos tener jueces colegiados de instancia, por lo tanto la necesidad de una segunda instancia probablemente no bastaría con el recurso nulidad, que es un recurso de derecho estricto, etcétera, cuando hay errores en el proceso, vicios en el proceso, pero etcétera. Eso no es una segunda instancia. No es segunda instancia, no revisa los hechos. Exactamente. Ni la prueba, en algunos casos. Claro, es muy limitada la revisión de la prueba. Exactamente. Por lo tanto... Pero si tuviésemos, por ejemplo, tribunales laborales colegiados, probablemente no sería necesaria esta revisión de los hechos. Sí, esa fue una gran discusión en el momento de la discusión legislativa de esta reforma. Y claro, lo que hoy queda es un recurso de unificación de jurisprudencia. Ese tipo de recursos son los que vienen quedando donde se puede unificar un poco criterio. Yo no sé si es posible volver atrás, no sé si es posible volver atrás, no obstante que
en lo personal siempre pensaba que tener una instancia revisora era bueno, pero digamos la experiencia yo creo que hoy en día hace difícil el retorno a una doble instancia en ese sentido. No, y aparte que el volver a una doble instancia implica asumir el costo, que va a ser procesos más largos, y por lo tanto ya no va a ser una justicia en que en 4 meses, que puede durar un procedimiento laboral, tengamos una sentencia ejecutoriada. Eso, asumiendo que tener una doble instancia implica que eso ya no se va a transformar en 4 meses, va a ser 1 año o 2, y probablemente las empresas, sobre todo en Chile, donde el gran empleador es la pyme, en 2 años puede desaparecer y voy a tener una hermosa sentencia sin poder cobrar. Néstor, los auditores escriben. Sí, hay harto mensaje, nos están escuchando en Ancud, los están escuchando en Angol, en Concepción, en el norte, en Vallenar, también nos envían saludos, Copiapó. Y hay preguntas que se repiten y las he seleccionado. Por ejemplo, hay una que dice, ¿no debería estar la seguridad y la salud en el trabajo en rango constitucional? ¿Por qué pregunto esto? Porque la seguridad y la salud, hay varios mensajes que se repiten respecto a esto. ¿Qué creen ustedes? Es pregunta para ustedes, nuestros paneles, nuestros invitados. ¿Qué creen ustedes? ¿Debería estar la seguridad y la salud en el trabajo en rango constitucional? Sin duda alguna. Lo que pasa es que, ahora en este panel hemos hablado principalmente de los derechos fundamentales específicos laborales, que tradicionalmente, repito, es la negociación colectiva, la huelga, el sindicato, la libertad sindical, etcétera. Pero también existen los derechos inespecíficos o fundamentales inespecíficos, que en definitiva son los otros derechos, como por ejemplo el derecho a la vida y la integridad física y psíquica, que también tienen aplicación en el mundo del trabajo. O sea, no sé si es necesario hacer una distinción respecto de la salud y seguridad del trabajo como un derecho constitucional, o está dentro del derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona, o el derecho a la salud propiamente tal, o el acceso a la salud. Yo creo que está comprendido en estos derechos inespecíficos, que entendemos que claramente el trabajador ingresa con la mochila de los derechos fundamentales también a la empresa. Por eso la creación de las mutualidades que son privadas, digamos. Comparto. Claro. Comparto en esto. Yo creo que el tema del derecho a la seguridad social hoy está en la Constitución, y yo creo que está contemplada la seguridad y salud del trabajo en ese contexto. Pero absolutamente es un tema importante, y concuerdo con el auditor o la auditora que le está haciendo esta pregunta, que son temas que efectivamente uno desea y se requiere que estén contemplados en la Constitución, pero yo creo que a ese nivel de general, a nivel de la seguridad social. Otro de los puntos que marcan auditores no es tanto el cuestionamiento, sino que llaman a la empatía, y no a los dueños de las empresas, sino que muchas veces a los mandos medios, a los jefes directos, de la falta de empatía. Son reflexiones que hacen los auditores, que de hecho en biobiotv.cl, señal 26.1 en la región metropolitana de televisión abierta digital, usted los ha podido leer en la pantalla. Llaman a las empresas, y si hay dueños de empresa o jefes intermedios que nos están escuchando, hay muchos reclamos respecto a la empatía, por ejemplo, de la industria del retail, de otros, que llaman a la empatía. Fíjense, más que a otras cosas, es que sean más empáticos desde seguridad, de seguridad en el trabajo, por ejemplo, el tema de los baños, hay harta queja, aseo, un montón de puntos que no tienen directa relación con la Constitución, pero que salen acá de nuestros auditores. Yo puedo comentar algo, Néstor, sobre eso. Sí. Mira, hay un tema que ha salido mucho en toda esta discusión país, con motivo de todo esto que ocurrió el año 2019, que tiene que ver con el trato. Y yo creo que eso es central, digamos, tiene mucho que ver con la empatía, en los distintos ámbitos de la vida, y por cierto en el laboral también. Efectivamente es importante, y nosotros, digamos, tratamos de promover desde la CPC activamente, que las empresas efectivamente conversen, dialoguen con sus trabajadores, busquen porque finalmente cuando se dialoga es mucho más fácil la empatía. Cuando no se dialoga, cuando efectivamente se intenta hacer cosas incluso positivamente en favor de los trabajadores, a veces no se logra, o no se logra en el sentido que ellos mismos valorarían más por no haber dialogado efectivamente. Yo creo que hay un camino, yo creo que hay muchas empresas que lo hacen muy bien. Creo que hay empresas que efectivamente tienen estos diálogos, que tienen estas instancias, pero concuerdo también con que hay que hacer mucho más, porque el país exige, y los trabajadores también piden más empatía, piden justamente más consideración a su situación. Y las empresas finalmente, con esta pandemia, una de las cosas que se ha podido observar es que efectivamente se pueden pactar muchas cosas, y que esas cosas efectivamente pueden ser positivas tanto para la empresa como, por cierto, para los trabajadores y trabajadoras. Ahora, obviamente estamos en un momento crítico en ese sentido todavía, de casi 2 años de esta pandemia, y en ese camino hay muchas cosas que mejorar,
pero muchas cosas se han aprendido también. Yo creo que hay una experiencia interesante que podría adelantarse y seguir avanzando en los próximos años de empatía y diálogo. En el proyecto constitucional del gobierno de Bachelet, en todo lo que se refiere al derecho al trabajo, hay una referencia a los colegios profesionales y a la tuición ética respecto de las personas que estén inscritas en esos colegios, que formen parte de esos colegios. Y las otras personas que no formen parte, dice que serán juzgados por los tribunales especiales establecidos en la ley. O sea, estaba creando una jurisdicción especial ética. Insisto, es un proyecto constitucional que que ahí quedó. ¿Ustedes creen, y por qué digo esto? Porque para desempeñar determinadas funciones se exige un título profesional, ¿cierto? Y por lo tanto aquí entra también, en materia laboral se exige algo. ¿Debería en materia ética existir colegios profesionales y colegiatura obligatoria o no? No sé si la... Estoy hablando claro, del desempeño ético en el trabajo, porque eso es. Claro, pero yo creo que el tema de los colegios profesionales se relaciona con la libertad de asociación. Entonces, claramente el establecer una colegiatura obligatoria por la supervigilancia ética, probablemente si quisiéramos regularlo sería contradictorio con la libertad de asociación. Bueno, sin embargo, a veces hay colisiones de derechos. Claro, sin embargo, probablemente ahí sí tendría un rol importante, por ejemplo, el Ministerio de Educación o en el caso de nosotros los abogados de la Corte Suprema que nos otorga el título. Ahí sí podría existir una responsabilidad respecto de quienes aprueban y emiten los certificados y los títulos profesionales. Probablemente ahí podría haber una especie de fiscalización o supervigilancia. Yo concuerdo con Romina, digamos, en la relación libertad-asociación y colegios profesionales. Yo creo que uno es libre de afiliarse o no, de adherirse a estos colegios. Ahora, sí pienso que una vez que uno está adherido a un colegio de esto, debe someterse a unas ciertas normas éticas. Y en ese sentido el colegio puede cumplir un rol. Hasta ahí creo yo que es lo que corresponde que ocurra. Nada más. ¿Y este proyecto que establecía tribunales especiales, ¿le hace sentido? No sé si me hace sentido, porque en definitiva va a depender claramente de cada una de las profesiones. O sea, si un médico incurre en una falta a la ética, probablemente va a tener una sanción también de carácter penal. O sea, va a depender mucho del caso concreto y en qué consiste la falta a la ética. Probablemente si un abogado incurre en una falta a la ética, probablemente también va a incurrir en algún delito. Entonces es complejo analizar la existencia de un tribunal especial. Tampoco me hace mucho sentido. Pienso igual. Lo pregunto porque a mí me llamó la atención, leyendo el proyecto constitucional de Bachelet. Volviendo a normas laborales, uno de los temas fundamentales es el despido. Y además los tribunales, como a veces imagínense a nivel constitucional, las leyes dejan amplio espacio, los tribunales van creando una jurisprudencia y casi van legislando al respecto al interpretar las normas. ¿Debiera haber alguna referencia en la Constitución con respecto a eso o no? ¿O simplemente hablar que hay que tender a la estabilidad laboral, como dicen algunos, o nada? Yo creo que el principio de estabilidad del empleo sí podría regularse en la Constitución. Sin perjuicio de ello, legalmente existen distintos sistemas de estabilidad relativa, de libertad absoluta de despido. Como en Estados Unidos. Como en Estados Unidos, pero claro, encontrar trabajo en Estados Unidos es bastante más fácil que encontrar trabajo en Chile. Por lo tanto, nuevamente, volvemos a la realidad, a la idiosincrasia de un país para efectos de cómo se regula el mercado laboral. Yo creo más bien la libertad de trabajo y la libertad de contratación. Esos son los elementos a mi juicio fundamentales. Derecho a la estabilidad, yo creo que es como algo deseable, sin duda, pero bueno, lo importante es el derecho al trabajo. La libertad de contratación, eso es lo esencial, eso es lo que hay que proteger. Protegiendo eso, efectivamente, se van a dar las condiciones y hay que resguardar que se cumplan las condiciones para que las personas puedan trabajar efectivamente.
Estamos terminando. Se nos está yendo la hora. Hay abogados A ver, que dicen que la organización, dice la OIT, dice que la seguridad y la salud en el trabajo debiera tener rango constitucional. Me llama la atención porque son varios auditores que escriben sobre este tema. Parece que es todo un tema... No, yo creo que la seguridad social pero eso está en las constituciones. absolutamente. Está. Y además hemos ratificado esos convenios de la OIT, el convenio 102, varios de estos convenios están ratificados, digamos. Y lo último, ¿puedo hacer la última pregunta? Que también hablan de modernización, porque dice, ustedes están hablando de lo que debería ser, pero en realidad no sabemos al 2030 cómo va a cambiar el trabajo. Con toda la pandemia, yo me quiero quedar, hay personas que decían, yo estoy negociando para quedarme en regiones trabajando en la empresa en Santiago. ¿Debe incorporarse eso dentro de este debate? En términos generales, el teletrabajo, que esté reconocido, sí. O sea, el teletrabajo ya está regulado. No sé si constitucionalmente tiene que legislarse sobre teletrabajo, porque en definitiva es una legislación de rango inferior, y probablemente hay que perfeccionar la norma actual de teletrabajo, porque como si bien el proyecto de ley se creó antes de la pandemia, pero la negociación claramente se aceleró con la realidad de la pandemia, deja muchos vacíos la actual legislación de teletrabajo para, por ejemplo, resguardar adecuadamente la seguridad laboral del teletrabajador, la provisión de las herramientas adecuadas para la ejecución del trabajo, incluso la regulación de cómo el teletrabajo afecta a otros derechos fundamentales como la privacidad. O sea, si a mí en una reunión me obligan a tener abierta la cámara y yo estoy en mi living trabajando, ¿por qué mi empleador tiene que ingresar a lo más íntimo que es mi hogar? ¿Me podría obligar a ello? Y yo creo que ese tipo de cosas ni siquiera hace referencia la ley de teletrabajo, sin perjuicio que hay legislaciones comparadas de teletrabajo que sí se hacen cargo de aquello. Por ejemplo, la legislación argentina, la boliviana, etcétera. O sea, casos cercanos que sí hacen ciertas referencias de cómo el teletrabajo afecta otros derechos fundamentales. Sí, yo podría agregar algo muy cortito. Lo que quizás hay que ver, no en la Constitución, pero sí en las leyes, son estas situaciones cuando uno, por ejemplo, presta servicios desde Chile a Europa, por ejemplo, o alguien de Europa a Chile, y finalmente está teletrabajando para otro país, o está trabajando en una plataforma, y esa plataforma, digamos, opera de distinta manera en distintos lugares. Ahí hay un ámbito, y eso claramente es una discusión país que ya estamos teniendo, pero sobre la cual vamos a tener que seguir avanzando, y siempre vamos a ir a la cola, siempre vamos a ir detrás, porque esto va a ir evolucionando. Gracias por estar con nosotros. Les agradecemos. Gracias por la invitación. Muy Gracias amable. por la invitación. Agradecemos a Romina Urzúa, a Pablo Bovich, que hoy día nos ilustraron sobre lo que debiera contemplar, cómo se debiera enfrentar la legislación laboral en la Constitución. No hablamos de seguridad social porque creemos que eso da para un programa absolutamente distinto, completo, porque es otro tema realmente muy profundo y donde en Chile ha habido una discusión en los últimos años profunda y larga. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bio Bio, la radio, la Unión Europea en Chile, presentaron una Constitución para Chile. Bio Bio, cobertura total.